hostia. Es que me acojono yo solo. Ha estado bien, ¿eh? Ha estado bien esto de que aplaudáis así y tal. Podría haber estado mejor. No sé, un poquito más de esfuerzo, ¿no? ¿Os parece que hagamos una cosa? Yo voy a hacer como que entro otra vez y vosotros aplaudís, pero como si os fuera la vida en ello, ¿no? O sea, que sangre en las palmas de las manos, me da igual, ¿no? O sea, un poco de ánimo, ¿no? Así para empezar más fuerte, bueno, me gusta empezar así fuerte, ¿no? Las chicas. Tío, bueno. Con ese culo te invito a cagar a mi casa. Te voy a echar un polvo tan salvaje que no van a salir los hijos vikingos. Me sirve, ¿vale? Eso me sirve. No sé, los tíos, por ejemplo, coño, que se note que estamos aquí, ¿no? O sea, un poco de cavernícola. No, es verdad, es que eso mola, ¿no? Porque tú dices, soy tío. Hostia, mira, parece que hayáis vuelto a aplaudir como si lo hubiéramos ensayado, pero no, ¿no? O sea, no sé, ¿verdad? O sea, es como que... Hostia. ¡Qué rabo! ¿Sabes? Uno tendrá el rabo con la forma de la mano, ya, pero... De eso no voy a hablar hoy. Porque empiezo y no paro. No, en serio, me mola empezar así fuerte. Si os parece, vamos a hacer eso, ¿vale? Yo me aparto ahí detrás de la cortinica como si hubiera muy... tal, y vosotros aplaudís a saco, tío bueno, culo, hostias, ¿sabes? No sé, y tú, por ejemplo, si quieres, si te parece bien, ¿no? Tú coges y cuando notes que la gente deja de aplaudir y eso, tú como si te saliera del alma, no, aparte del cavernícola, que te sale de puta madre. Como si te naciera del alma, ¿no? O sea, tú tienes que decir ahí con toda tu voz, que lo oiga todo el mundo, que se enteren en Cuenca, eres un tío de puta madre. Joder, te va a costar, ¿cuántos cubatas llevas, cabrón? Bueno, y si no lo dices, que te den por culo, vale. Que no, en serio, o sea, dímelo, tío, si me animo. Hostia, solo con la puta presentación estoy haciendo el monólogo nano. Vamos a empezar, ¿os parece? ¿Vale? Bueno, pues señoras, señores, con todos ustedes, ¡Quique González! ¡Que no me lo esperaba! ¡Hostia! Joder. Ha fallado tantos ensayos que creía que no ibas a venir. No pasa nada. No, en serio, yo ahora me tengo... Es un cabrón, no bien decía ensayar que le digo. No, en serio, ahora os tengo que hablar, me tengo que poner serio. Me habéis emocionado, gracias, de verdad. Es que sois la leche. Vale. No, vale, en serio, que si no, no puedo contar esto en serio. Yo soy un guarrete. Y no es porque me duche una vez al mes. Tampoco es porque me guste oler las bragas sucias de las vecinas que se caen del tendedero. ¿Qué cerdo dice? Cerdo la vecina, no veas como huele. Es que además de vecina es puta, es lo que tengo. Trabajadora social, como lo veis ver. No, en serio, no, por favor, ruego silencio porque, no, de verdad, me tengo que poner serio. Soy un guarrete y es porque tengo un problema. Y es que tengo aerofagia.
Ahora os explico qué es aerofagia porque ha habido gente que ha hecho... ¿Y eso qué es? Señoras y señores, aerofagia es tener la asombrosa capacidad de no poder soportar tirarte pedacos. Y digo pedacos porque eso es una fiesta. O sea, como el del niño de la fiesta. Es hijo de puta. Es una fiesta, ¿no? O sea... Bueno, antes de que empiece, no lo mires a él porque he sido yo. A que huele fínico. Porque lo tengo controlado y lo voy soltando poquito a poquito. Así no duele tanto, ¿sabes? Que si me lo tiro así fuerte, te puede pegar ahí en la nariz y... Ha habido casos de pérdida de conocimiento. Digo que me lo he tirado tan fuerte que he perdido conocimiento. O sea, no, en serio. No, en serio, no confundir aerofagia con aerofobia. Aerofobia es el miedo a volar. Con aerofagia hay alguno que puede volar sin ningún tipo de miedo, ¿no? O sea, no, es verdad, que hasta le dan una radio y todo para que pidan espacio aéreo, ¿no? Y pues, radio, solicito espacio aéreo, tengo un follardo a punto de salir, repito, follardo a punto de salir. Hostia, que yo me acuerdo cuando era pequeño que me detectaron la enfermedad, ¿no? Y yo estaba ahí jugando con los coches, mamá, que me siento muy ligero. Y llegaba mi madre, ¡Quique! ¡Bájala ahí! ¡Que te va a hacer daño! ¿No? Y tal, cuando se me pasaba a mí, yo llegaba al suelo y yo, ¡hostia! Y mi madre, ¿no te he dicho que te iba a hacer daño? Y yo, ¿daño, cabrona? Con la hostia que me has dado, ¿no? O sea, pero es que tener aerofagia es vivir con más tensión que el sujetador de Yola Berrocal. O con más tensión que los puntos de la nuca de Carmen Sevilla. No. Carmen Sevilla. El día que se sueltan los puntos de la papada... Chiquillo, bienvenido a Cine de Barrio. Y la boyaca de la papada va a generar una onda expansiva, ¿no? Coches volando, cubo de basura volando, la abuela, ¡ay, que se me escapa el gatillo! El gato, y tú, por culo el gato, ¿no? Tu madre que se empieza a volar, ¡Quique, cógeme que me vuelo! Y tú, bájate ahí, mamá, que te vas a hacer daño. Una onda expansiva que ríete tú de una patada voladora de Chuck Norris, o ríete tú, yo que sé, de un eructo de Rita Barberá. Hostia, tío, Rita Barberá y yo... O sea, Rita Barberá, ¿eh? ¡Valencians! ¡Ya te me falle! ¡Oye, Toni Bonica! Si Rita Barberá tuviera aerofagia, Japón una tontería. Esto ha sido cruel, ¿eh? Qué hijo puta soy. Si Rita Barberá tuviera aerofagia, una hecatombe, macho. No, porque está de moda la vela. ¡Que se tiene que anular la regata por falta de viento! ¡Che! Rita, vete que te... Y Rita llegaría... ¡Toma Barlovento, Bonica! Y los barcos a Mallorca, ¿no? O sea... Yo qué sé, con esto del Cabañal. Rita, que no podemos porque están manifestándose. No se preocupe, aparteuse. Y todos los porros volando, ¿no? O yo que sé, Rita, es que no podemos tirar las casas porque se nos ha olvidado la bola esta de metal. No se pasa, ahí ficamos un arnés. A tomar por culo. Rita Barberá, tío, es que Rita Barberá
Todos la tenemos en el corazón. Por una cosa o por otra, no sé. Porque te gustan los vestidos rojos, no sé. Cada uno con... No sé, o porque te mola el rollete que lleva, pero me da igual. Me da igual. El caso es que esto de tirarse pedos es normal. 2 pedos estás tirado hoy. Se pone roja la tía. ¿Eso es rubor o retención? Ha sido retención. Sí, porque ha hecho... No pasa nada, que no pasa nada. Si los tuyos van a oler menos que los míos, seguro. Te lo digo, que la fabada del mediodía estaba de puta madre. No, pero en serio, los pedos es algo normal del mundo. O sea, es que es normal, es normal. Yo qué sé, los locomía. Los locomía tenían aerofagia. Si no, ¿por qué llevan esos abanicos? Claro, porque si se te olvidaba el abanico, te lo comías, ¿no? Tú tienes que tener un control psicofísico de los músculos de tu cuerpo, porque al menor movimiento, follardo, ¿no? O sea, no se puede aguantar, ¿no? O sea, no, el sitio donde yo dejo que todo mi ser se relaje son los parques de atracciones. Me gusta. Porque diréis, hostia, pero se acaba de decir que te tienes que controlar, no sé qué, que si no te... Ya. Pero en ese momento en el que en la montaña rusa caes hacia abajo y el de atrás hace así... Hostia, que si puedes se lo dedicas, y en la foto sales así. La típica foto de Portaventura era mi amigo de toda el alma. Ay, qué cara de miedo tenía, y me veías a mí delante. Hijo puta. No, pero en serio, hay una cosa que tenemos que tener clara, los que tenemos aerofagia, apunta. Que así un pedete inocente. Los cabrones como yo que tenemos aerofagia, que no son inocentes, tenemos que tener claras una serie de normas. Regla número 1. Atención a los espacios reducidos y cerrados. El ascensor. Enemigo número 1 del aerofágico. Porque tú estás en el ascensor y dices, estoy solo. Voy a proceder a relajar mi esfínter. Y te quedas a gusto, pero notas algo que... Y dices, hostia, ¿y si entra alguien qué? ¿Qué putada, no? ¿Y qué haces? ¿No? Vale, si los huevos se acaban. Claro, porque si entra alguien es una putada. Tú imagínate que en ese momento entra una tía que está buenísima. ¿Tú qué vas a hacer, no? Estás ahí... Es el del Corte Inglés, ¿no? Por el hielo musical. Y de repente... Y tú... Y él... Pero claro... ¿Qué haces, no? Empiezas a disimular. ¡Qué putada, eh! A ver si arreglan ya las cañerías. En el buen tiempo que hace, la tía te mira y te dice... Perdona... Te has ido del ojete, ¿verdad? Y tú dices... No te pienses que huelo así todo el día. No, en el peor de los casos, que te mira así a ti y te dice, ¿ahora qué? ¡Adivino qué has comido, hijo puta! Es una putada, ¿no? Y si entra alguien famoso, ¿qué? ¿Qué vas a decir? Dame tu autógrafo, toma el mío. No sé, bueno, si entra el rey, ¿no? Porque el rey es tan campechano que a lo mejor si suelta un no por compasión, ¿no? Si no, estás ahí... Hola, buenas tardes. Hostia, el rey. Y se te queda mirándote así. ¿Qué pasa, chavalote? ¿Qué te has dio pedete? No pasa nada, hombre. ¿No ves que soy campechano? ¡Ale, ahí está eso! No, y luego te dice... La última vez que me tiré un pedo en la zarzuela, a la princesa la operaron de la nariz. Y
la reina mira la cara que tiene. El rey tiene aerofagia. ¿No os habéis fijado el mensaje de Navidad de todos los años? Con lo fácil que es hacerlo mirando a una cámara. No, el tío tiene que mirar a 2 cámaras. Es listo. El tío, cuando cambia de cámara, se alivia. Españoles, la reina y yo, en estas Navidades, nos llena de orgullo y satisfacción. Que tú lo pasas a la cámara lenta y los de la foto están así. El rey tiene aerofagia. Otra regla que tenemos que tener en cuenta es, salvo que existan pruebas irrefutables, deberemos de cargar el muerto a otro. Te explico, pruebas irrefutables. Un palomino en el calzoncillo. ¿Sabes lo que es un palomino? La mierdecilla esa seca que se queda en el calzoncillo. Que si la rasca huele. También lo has hecho, ¿verdad? Siempre es bueno recoger una muestra propia para ver qué tal va la cosa. Aparte de indicar dónde va la parte de atrás, como habían dicho este hombre, pero pruebas irrefutables, ¿no? Que, si no, ¿qué tienes que hacer? Cargar el muerto a otro, ¿no? O sea, es eso que estás así con los amigos y ¿no? Y haces... ¡Hostia! ¿Quién se ha cagado un pedo? La que tenga la mano roja. No sé qué. O empiezas a disimular la alcantarilla, no sé qué. O si no, el recurso típico de... Toby... Cabrón, el perrete este. Hay que saber también la relación trabajo-pedo, ¿no? O sea, afecta a todo tipo de trabajo, ¿no? O sea, desde el pedo de fontanero que señora, no me miren que son olores de la canterilla, o sea, hasta yo que sé, de mecánico, ¿no? Esto de competición, ¿no? Que se lo tira de plan, toma pieza de Alemania, ¿no? Eso a veces lleva sorpresa. Pero hay una cosa muy importante, que es la última regla que os tengo que contar, y es que hay que conocer qué variedades de pedos existen. Porque tú dices, no me los puedo aguantar, pero ¿y darle sonoridad? Yo estaba investigando en el National Ojete Institute y he elaborado una lista técnicas y tipos de salida de escape libre, ¿no? Digamos. O sea, está el pedo estándar. El pedo estándar es sin aplicar ningún tipo de técnica, ¿no? Ojete libre. Llegas y ya está. Este es como de amigos, ¿sabes? Porque llega uno, no sé qué, y al final una fiesta ahí de pedo, ¿no? Bueno, ¿dónde estaría el trompetilla? El pedo de trompetilla tiene un sonido como... El pedo de trompetilla lo conseguimos realizando una suave presión con las nalgas y justo cuando el gas va a salir por el ojete. Hay gente que consigue darle tonos y todo, o sea... En plan, no, o sea, eso ya con mucha técnica, ¿no? Este es ideal para Semana Santa. Tú ves a lo de la trompeta y el de la bandera ese, ¿qué pasa? ¿Que no hace nada? ¡No! Ese tío tiene aerofagia, lo que pasa es que va marcando el ritmo, va. ¿Sabes? Y todos le siguen. Luego estaría el pedo increciendo. Y el diminuendo. Atención, el pedo increciendo lo conseguimos realizando una suave presión con la punta de los pies. Y el diminuendo lo conseguimos flexionando las rodillas. Luego lo puedes enlazar en plan, ¿no? O sea, pero ojo, porque tú vas enlazando en plan, y al final llega la mierda. Algo que te estará esperando un chocoplasto en el calzoncillo. Que llegarías al siguiente tipo de pedo, ¿no? El pedo pegajoso. Joder. El pedo pegajoso tiene un sonido así como acuoso. Es como... No, espera.
el pedo pegajoso indica que algo está al llegar y que o vas lanzado al baño o si no la variante mojada, ¿no? Que ya no llegas. O sea, al arrastre, ¿no? Luego, pedos típicos de estos del pedo mochilero que te sigue a todas partes, el pedo nogal, que mucho ruido y pocas nueces, el camuflado pero letal. No suena. Aniquila. Luego el Red Bull, ¿no? Que revitaliza cuerpo y mente. Es ese que estás aguantando tanto tiempo que estás ahí con el calentón de cabeza y te lo tiras y... Y si te lo tiras fuerte te da alas, ¿no? Pero el rollo es... El pedo... Perdonad, no quiero llorar. El pedo invernal. Es el que imagináis. El pedo invernal es aquel que te tapas con la sábana y los edredones. Y estás tan a gustito y tan calentito que dices, toma. Y te duermes. Y cuando ya estás dormido, que te has olvidado de él, te das la vuelta poco a poco y... ¡Flash! ¿No? O sea, sale a presión desde abajo, recalentado, y te hace en la cara. ¡Toma! Que puedes oler lo que has cenado en una semana, ¿no? O sea... Aplaude, pero... No era para que me aplaudieras, o sea, puedes aplaudir, pero depende de lo que hayas cenado, te mueres, o sea, eso lleva una carga lectiva que te cagas. No, pero en serio, luego, por ejemplo, tienes el pedo burbuja. El pedo burbuja es ese que suena como cuando soplas por la pajita en la Coca-Cola. ¿No? O sea, es ese que te tiras en la piscina, en la bañera. Los chicos me vais a entender muy bien. Me vais a entender perfectamente. El pedo burbuja te proporciona un suave masaje en las pelotillas. Es como... Yo me acuerdo del anuncio ese de pim pam pim. Pues igual, ¿no? Es como... Y ya las últimas burbujillas más suaves, ¿no? Te deja tan a gustito. Lo que pasa es que luego cuando sube para arriba también huele, pero vamos, a puro, ¿no? Pero es un suave masaje que es... Yo en mi casa no tengo jacuzzi, ¿sabes? Yo me meto en la bañera y... ¡ay! ¡Qué gusto! Y luego está... Bueno, hay un pedo que no lo puedes disimular. El pedo orquesta, que es el que te lo tiras, estornudas, eructas y se te suelta una gotilla de meao, ¿no? O sea... Es que es imposible. Mierda, a cambiarse el otro día. Da igual. Luego está... Mira, por ejemplo, ahora se ha puesto de moda en la película Torrente, este me lo plagió Santiago Segura en una de nuestras cenas. Y nos fuimos de puta juntos y tal. Y... No, pero el pedo cuenco. Él le llama, creo, el pucherito o algo de eso. El cazoleta, ¿no? Pero lo que no sabéis es cómo suena. Tú lo bajas al ojete
te lo tiras, ¿no? Suena como a huequete, ¿no? Lo bueno es que en invierno te calienta la mano. Y si no, lo que hace él, se lo tiras a la cara al siguiente y ya está. Pero bueno, lo más importante del mundo, el pedo sublime, el pedo familiar. El pedo familiar es aquel que tú estás con la familia reunidos y tal, Semana Santa o lo que sea, y de repente al final de la mesa está tu abuelo, que hace... Y nadie le dice nada, porque está compartiendo todo su amor en esta fecha tan señalada, ¿no? Y en ese momento tu madre te dice, nene, ¿por qué no va a que el abuelo te dé la paga y tú? Ahora, mamá. Pero si huele a cacotas. Y tu madre te hace un gesto que no olvidarás en tu vida y que te obliga directamente a ir, ¿no? Es algo como... Tú le lees la mente y te dice, te pego una hostia, te he visto torero. Entonces, ¿qué haces? Miras a tu abuelo. Miras a tu abuela. Le coges la mascarilla de oxígeno a tu abuela y te vas hacia él. Y tu abuela... Sois unos hijos de puta, así se murió mi abuela, ¿eh? Vale, que me lo apunto. No, pero en serio, ahora, de verdad, al final, después de todo esto de la mierda esta que estoy contando, nunca mejor dicho, lo mejor de todo es encontrar una buena chica, que te quiera, que te dé cariño, con unos ojazos, que te haga ser feliz y sin olfato. Muchas gracias a todos, buenas noches.